Tenía 12 años cuando mi mamá empezó a confiar en mí lo suficiente como para dejarme solo en casa. Vivíamos en un pueblo pequeño, tranquilo y seguro. Calles silenciosas, jardines espaciosos, vecinos amigables y un centro con tienditas y restaurantes. Realmente no era un lugar donde uno sintiera que debía mirar por sobre el hombro, ni siquiera de noche. Esa era una de las razones por las que mis padres confiaban en dejarme solo a tan corta edad. Esa noche en particular era un fin de semana. Mis padres saldrían y decidieron dejarme solo. Cuando era más chico, mis abuelos cuidaban de mi hermana mayor y de mí, pero como mi hermana no estaba y yo ya tenía 12, decidieron confiar en que podía estar solo. Mis padres eran jóvenes, activos y salían mucho los fines de semana. Me dejaron dinero para pedir una pizza. Era la noche perfecta para un chico de mi edad. Casa sola, videojuegos y pizza. Estaba jugando un juego de James Bond en mi PS2, Nick Fury, por tercera vez. Cuando lo terminé, pedí la pizza. Había una pizzería cerca de casa, Giannis. Ya cerró hace años, pero en ese entonces era nuestra favorita. Pedí una pizza normal, y como a esa edad ya me comía 3 porciones solo, mi mamá me dijo que envolviera el resto en papel aluminio y lo guardara en la heladera. Mientras esperaba, puse otro juego de James Bond, Agent Under Fire. Cuando sonó el timbre, bajé con el billete de $20 que me habían dejado. Mi mamá me había dicho que le diera 4 de propina. El repartidor era un tipo de unos 30 y algo, con barba larga y desprolija, anteojos y una gorra negra de camionero. Me entregó la pizza y mientras contaba el cambio, miró hacia el interior de la casa y me preguntó, ¿estás solo aquí? Sabía que era una pregunta rara, inquietante. Mis padres me habían enseñado a tener cuidado con los extraños. Le dije que mis padres estaban por llegar. No fue la mejor respuesta, podría haber dicho simplemente que no, pero me asustó. Luego de cerrar la puerta, comí 3 porciones en la cocina, envolví las demás y las guardé en la heladera. Volví arriba a jugar. Pasaron unas horas, ya era cerca de las 11, cuando sonó el timbre de nuevo. Pensando que eran mis padres, bajé y dije mami, papi. Pero una voz desconocida respondió, hola, necesito ayuda. Dijo que necesitaba usar el teléfono. Pregunté quién era, y repitió lo mismo. No quise mirar por la ventana, sinceramente estaba aterrado. Subí las escaleras en silencio. Pero mientras la hacía, el hombre golpeó la puerta y dijo, espera, por favor, necesito ayuda. Me había visto desde el vidrio de la parte superior de la puerta. Pude ver la silueta de su cabeza, aunque no distinguía los ojos. Sabía que me miraba. Corrí a la habitación de mis padres, la única con teléfono en el piso de arriba. Llamé al celular de mi mamá. Me contestó, y al contarle lo que ocurría, su tono cambió al instante. Me preguntó si había hablado con él o si sabía que yo estaba solo. Le conté la verdad, incluyendo que el repartidor me había preguntado si estaba solo. Mientras hablábamos, el timbre sonó 2 veces más. Mi mamá me dijo que me quedara encerrado, que estaban llamando a la policía. Me mantuvo en la línea mientras mi papá llamaba a emergencias. Era una noche de verano y las ventanas estaban abiertas. Escuché cómo se abría la tranquera lateral de la casa. Le dije a mi mamá, que me ordenó quedarme quieto, sin hablar. Pregunté en voz baja, ¿y si intenta entrar por la ventana del fondo? Ella me dijo que no dijera nada más. De repente, escuché pasos dentro de la casa. Alguien estaba caminando por abajo. Le susurré a mi mamá, quien gritó algo al teléfono, probablemente a la policía. Me dijo que me escondiera debajo de la cama. Fue el momento más aterrador de mi vida. Lo único que me protegía era el pequeño seguro de la puerta del dormitorio. Los pasos subieron por la escalera. El intruso revisó mi habitación y la de mi hermana. Luego vino hacia el cuarto de mis padres. Intentó abrir la puerta varias veces, sin éxito. Golpeó suavemente, pero no dijo nada. Luego se fue, y los pasos se alejaron. Mi mamá dijo que ya habían llegado los policías, pero que no saliera aún. Entonces escuché pasos fuertes y un hombre gritando mi nombre. Era un oficial. Me autorizó a abrir.
Había 2 policías arriba y otros 2 abajo. La puerta trasera estaba abierta, al igual que la ventana corrediza del fondo. Allí fue por donde entró. Les conté todo, incluyendo lo del repartidor. Mis padres llegaron poco después. Al día siguiente fuimos a la pizzería. No vi al hombre. El gerente dijo que el único que coincidía con la descripción era Phil, pero insistieron en que no podía ser él y nos pidieron que nos fuéramos. Mis padres hicieron un escándalo. Esperamos afuera casi 1 hora, pero el tipo nunca apareció. Nunca volvimos a esa pizzería. Los abogados que consultamos no tomaron el caso por falta de pruebas. Y durante mucho tiempo, mis padres no volvieron a dejarme solo. Yo todavía creo que fue el repartidor. ¿Quién más podría haber sabido que estaba solo esa noche? Esto le pasó a mi hermano mayor. Siempre fue escéptico con lo paranormal, hasta que vivió algo que le cambió completamente la perspectiva. Él trabajaba como paramédico en un turno nocturno, en una ciudad bastante tranquila. Una noche lo llamaron para asistir a una emergencia en una casa antigua, en una zona algo retirada. Lo que le pareció raro desde el comienzo fue que la dirección estaba en un barrio que, según él, ya no estaba habitado. Muchas casas habían sido demolidas o estaban completamente abandonadas. Cuando llegaron al lugar, era una casa vieja, con las luces apagadas. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Intentaron abrir, y para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Adentro todo era oscuro. Solo con la linterna comenzaron a buscar alguna señal de la persona que supuestamente necesitaba ayuda. Gritaban, «¿Hay alguien ahí?», pero no había respuesta. Subieron al 2º piso. En una de las habitaciones, encontraron una cama con alguien acostado. Se acercaron, pero cuando iluminaron el rostro de la persona, se dieron cuenta de que no se movía. Era una mujer mayor, muy pálida. No respiraba. Intentaron reanimarla, pero ya estaba muerta. Justo cuando iban a llamar a la policía, escucharon un ruido fuerte en la planta baja, como una puerta que se cerraba de golpe. Bajaron corriendo para ver si había alguien más, pero no había nadie. Al salir de la casa para esperar a las autoridades, su compañero se quedó observando el frente y dijo algo que a mi hermano le heló la sangre. ¿Viste esa figura en la ventana de arriba? Mi hermano se giró, y allí estaba, una silueta oscura, parada en la ventana de la habitación donde habían encontrado a la mujer muerta. Solo se veía la forma, pero estaba claramente observándolos. Llamaron a la policía y se quedaron esperando. Cuando los oficiales llegaron, revisaron la casa de arriba abajo. No encontraron a nadie, ni rastro de otra persona en la casa. Lo más extraño fue lo que dijo uno de los oficiales después. ¿Están seguros de que esta es la dirección correcta? Esta casa está abandonada desde hace años. Nadie vive acá desde que la dueña, una mujer mayor, murió adentro hace más de 2 décadas. Mi hermano se quedó helado. Describieron a la mujer que encontraron en la cama, y el policía confirmó, era la misma mujer. La foto estaba en los registros. Lo peor es que, al revisar las cámaras del vehículo de emergencias, no había ningún registro de haber entrado a la casa. Solo se los ve bajarse, mirar hacia el frente, y luego, parados afuera durante casi media hora sin moverse, como si nunca hubieran entrado. Mi hermano renunció al mes siguiente. Nunca volvió a trabajar en ese barrio, ni quiso volver a hablar del tema. Todo comenzó cuando me mudé a un nuevo apartamento, pequeño pero acogedor, ideal para mí. Estaba en el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Me gustaba la estética clásica del lugar, techos altos, pisos de madera y un espejo empotrado enorme en la pared del baño, con marco dorado tallado. Era una pieza antigua, se notaba que llevaba muchos años ahí. La primera semana fue normal, hasta que una noche, mientras me cepillaba los dientes, noté algo raro. Por el rabillo del ojo, juraría que alguien pasó detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Me dije que era el cansancio. Pero al día siguiente, volvió a pasar. Con el paso de los días, la sensación se intensificó. Cada vez que me miraba en el espejo, sentía que había alguien más.
Empecé a notar detalles, un leve empañamiento en el vidrio justo detrás de mi reflejo, como si alguien respirara desde el otro lado. Una sombra fugaz que cruzaba por el fondo, pero nunca había nadie. Una noche decidí grabarme. Coloqué mi celular apuntando al espejo mientras me lavaba la cara. Al revisar el video, vi claramente una figura detrás de mí. Alta, delgada, con el rostro borroso. Estaba quieta, mirándome. Me congelé. Llamé a un amigo que es medio escéptico pero muy lógico. Vino al día siguiente. Revisamos el baño, el espejo, todo. No encontramos nada raro. Intentamos repetir la grabación, pero esta vez no apareció nada. Me sentí un poco ridículo, pero esa noche volvió la figura. Más clara que nunca. Y esta vez, sonrió. Empecé a investigar sobre el edificio. Descubrí que, años atrás, un hombre había vivido en ese departamento. Murió en circunstancias extrañas, aparentemente tras meses de comportamientos paranoicos. Decía que alguien lo espiaba desde el espejo. No aguanté más. Una madrugada, sin pensarlo, rompí el espejo. Detrás no había más que la pared. Pero desde esa noche, mi reflejo empezó a comportarse raro. A veces no se movía como yo. Otras veces me miraba con expresión neutra, mientras yo tenía miedo. Hoy ya no tengo miedo. Solo curiosidad. Porque ahora, soy yo el que aparece en los videos de otras personas. Desde el espejo. Cuando era adolescente, mis padres y yo nos mudamos de California a una zona aislada en el norte de Idaho. Mis padres acababan de jubilarse y construyeron la casa de sus sueños en pleno campo. No teníamos vecinos a la vista, solo bosque. Un bosque denso y sin fin que colindaba con tierra protegida del Parque Nacional y zonas de explotación maderera. La casa era enorme, 2 pisos, un gimnasio, una sala con barra de bar y mesa de pool, e incluso una sala de cine en el sótano. Se sentía como el tipo de casa con la que la gente sueña, remota, silenciosa, perfecta, o eso parecía. En ese entonces salía con mi novia del secundario. Una noche, mientras mis padres salieron a cenar al centro, la invité para ver una película. Estábamos completamente solos. Abrí una cerveza, era menor, pero pensé que a nadie le importaría, y bajamos a la sala de cine a ver Gladiador. Todo empezó normal, pero cerca de la mitad de la película, tal vez cerca de la medianoche, algo en mí cambió. De la nada, me invadió una sensación de alerta extrema, como si mi cuerpo hubiese detectado algo que mi mente no. El corazón me latía a 1000. No dejaba de mirar las ventanas descubiertas detrás nuestro, que daban directamente al bosque oscuro. No quería asustar a mi novia, así que me lo guardé. De hecho, las cosas entre nosotros se pusieron algo intensas durante la película, pero yo no podía dejar de sentir que alguien nos estaba observando. No sabía desde dónde, pero lo sabía. Cuando terminó la película, la acompañé afuera hasta su auto. Todo estaba en silencio absoluto. Ella se fue, y yo me di vuelta para volver a entrar, cuando recordé que había dejado las luces encendidas en la sala de cine, el bar y la sala de pool. Fui abajo. Apagué la luz de la sala de cine primero, y justo cuando lo hacía, mi vista se fue hacia la gran ventana que daba al patio trasero. Y ahí lo vi. Un hombre. Parecía un vagabundo. Pelo desordenado, ropa sucia. Pero lo que me paralizó fue su expresión. Tenía la sonrisa más grande y escalofriante que había visto en mi vida. Ojos abiertos de par en par, desquiciados. Y en su mano, un cuchillo. Lo golpeaba suavemente contra el vidrio, una y otra vez. Al principio pensé que estaba alucinando. Retrocedí lentamente hacia la sala del bar para apagar el resto de las luces. Esa sala también tenía una puerta corrediza de vidrio que daba al bosque. Prendí la luz, y vi con horror cómo el hombre caminaba tranquilamente desde la ventana hasta la puerta, sin dejar de sonreír ni mirarme. En ese momento, estábamos separados por menos de 30 centímetros. Solo el vidrio entre nosotros. No intentó entrar, no se movió. Solo me miraba. Subí sin decir una palabra. Justo entonces, mis padres llegaban a casa. Les dije, creo que necesito ir a un psiquiátrico o algo. Juro que acabo de ver a un tipo con un cuchillo mirándome desde afuera.
Mi mamá se puso pálida. Mi papá entrecerró los ojos y sin decir nada, fue a la caja fuerte, agarró su rifle y salió a revisar la propiedad. Le pregunté a mi mamá qué pasaba y me dijo: hubo algunos robos en la zona. Un tipo merodeando por el bosque intentando entrar en casas. La descripción que diste es exacta. Llamaron a la policía. No encontraron nada. Ni señales de entrada, ni huellas, solo el bosque oscuro y frío. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un leve golpeteo debajo mío. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo encima de la sala de cine. Sonaba como metal golpeando suavemente el vidrio. Intenté convencerme de que no era nada, pero el golpeteo duró horas. Pasó lo mismo noche tras noche durante semanas. A veces paraba. A veces me despertaba a las 3 de la mañana y lo volvía a escuchar, muy tenue. Incluso llegué a escuchar pasos en el techo una vez. Revisé las ventanas, pero nunca vi a nadie. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que alguien me acechaba, de que me observaban. Entonces llegó el invierno. Mis padres tuvieron que salir de la ciudad unos días. Aún estaban nerviosos por lo que había pasado, así que antes de irse me dejaron una escopeta, por si acaso. También teníamos un Rottweiler enorme, el perro más dulce del mundo, pero que solo ladraba cuando realmente había algo. Una noche, estando solo en casa, escuché pasos lentos y pesados en la nieve afuera. Deliberados. El perro se levantó, se quedó inmóvil, con las orejas alertas, y comenzó a gruñir. Bajo y profundo. Después, empezó a ladrar sin parar, feroz. Solo hacía eso cuando veía algo real. Me quedé en silencio. No quería que quien estuviera afuera supiera que yo estaba ahí. No me moví. Entonces golpearon la puerta. Golpes lentos, huecos, provocadores. No respondí. Dormí con la escopeta al lado, la puerta cerrada con llave, las persianas bajas, el perro a mis pies. A la mañana siguiente salí y vi algo que me heló la sangre. Huellas. Huellas humanas frescas rodeaban toda la casa. Se detenían en cada ventana. En todas. Como si alguien estuviera tratando de ver adentro, buscándome. Seguí las huellas alrededor de la propiedad. Eventualmente se adentraban en el bosque. Las seguí unos 800 metros, hasta que empezaron a zigzaguear, desviarse, dar vueltas. Como si quien las hubiera hecho quisiera despistarme. Me di vuelta. Algo me decía que era una mala idea seguir. Esa noche, volvió el golpeteo. Más fuerte esta vez. Sabía que era él. Destrabé la puerta, agarré la escopeta y salí al balcón del segundo piso. Prendí las luces que daban al patio trasero. Y ahí estaba. El mismo hombre. La misma sonrisa. Los mismos ojos muertos. Tenía el cuchillo en la mano de nuevo. Me miraba directamente, como si pudiera verme el alma. Le apunté con la escopeta y grité: si no te vas, te vuelo la cabeza. No se movió. No pestañeó. Solo seguía sonriendo. Disparé un tiro de advertencia al aire. Finalmente reaccionó, retrocedió tambaleándose y se metió lentamente en el bosque, sin dejar de mirarme. Entonces decidí soltar al perro. Bajé corriendo, abrí la puerta corrediza y lo dejé salir. Salió disparado hacia el bosque como un misil negro, ladrando y gruñendo como nunca lo había visto. Tenía un collar de límite, así que no podía ir muy lejos, pero me gusta pensar que lo persiguió lo suficiente como para espantarlo para siempre. Porque después de esa noche, nunca más lo volví a ver. Esto me pasó cuando tenía 19 años y vivía en mi primer departamento. Era un lugar pequeño, pero perfecto para mí. Tenía una habitación, un baño, una pequeña cocina y un living. Lo mejor era que estaba en el último piso, lo que me daba más privacidad. Mi rutina era bastante simple. Trabajaba de día, volvía a casa, cocinaba algo, miraba un poco de televisión y me iba a dormir. Todo marchaba bien hasta que, una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en la cocina.
Eran las 2 de la madrugada. Pensé que tal vez había dejado una ventana abierta y el viento había movido algo. Fui a revisar, nada. Todo cerrado, todo en orden. Pensé que había sido mi imaginación. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez, escuché claramente el sonido de algo cayéndose, como una taza o un vaso. Me levanté de un salto y fui a la cocina. Una taza estaba en el suelo, rota. Lo raro es que no se había caído de la mesada, estaba bastante alejada, como si alguien la hubiese arrojado. Vivía solo. No había nadie más ahí. Sentí un escalofrío. Revisé toda la casa, incluso el armario, el baño, debajo de la cama. Nada. No sabía qué pensar. Intenté dormir, pero me costó. Me sentía observado, como si alguien estuviera en el mismo cuarto que yo, en la oscuridad. Pasaron los días, y cada noche los ruidos se volvían más intensos. Golpes en las paredes, pasos en el pasillo, susurros que no podía entender. Empecé a dejar las luces prendidas al dormir. Una noche, me desperté a las 3:15. Algo me había despertado, o alguien. Me senté en la cama y, de reojo, vi una figura parada en la esquina del cuarto. Estaba completamente quieta. Alta, oscura, no se movía. Me paralicé. No podía gritar. No podía moverme. Solo la miraba, y sentía que me miraba de vuelta. Parpadeé. La figura ya no estaba. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a investigar. Busqué si alguien más había tenido experiencias similares en el edificio. Nada. Ninguna historia. Pero algo no me cerraba. Así que instalé una cámara en el living, apuntando hacia la cocina y el pasillo que lleva a mi cuarto. La primera noche no pasó nada. La segunda noche, la cámara captó algo. Revisé la grabación a la mañana siguiente. Cerca de las 3 de la mañana, se ve claramente como una silla de la cocina se mueve sola. Primero unos centímetros, luego más fuerte, como si alguien la empujara. Luego, una sombra. Una figura oscura pasa caminando por el pasillo. Rápido, pero se ve. Sentí el corazón en la garganta. Llamé a un amigo para que viniera a quedarse conmigo. Él no creía en estas cosas. Hasta que se quedó a dormir. Esa noche, ambos nos despertamos al mismo tiempo. Escuchamos pasos pesados, como si alguien estuviera caminando por el techo. Luego, un golpe fuerte en la puerta del cuarto. Mi amigo fue el primero en levantarse. Abrió la puerta, y no había nadie. Pero había algo escrito en la pared del pasillo. Algo que no estaba ahí antes. Decía, no estás solo. Era como si lo hubieran escrito con la mano. Con algo oscuro, no sé si era tierra, carbón, o algo peor. Salimos corriendo del departamento y fuimos a quedarnos a su casa. Esa misma semana decidí mudarme. Cuando volví a buscar mis cosas, todo estaba en su lugar, excepto una cosa. En la pared del dormitorio, justo detrás de donde dormía, había otra frase escrita. Esta vez más tenue, como si hubiera estado ahí desde antes. Te veo cuando dormís. No volví nunca más. Era un lunes cualquiera. Como cada día, salía temprano rumbo a mi trabajo. Vivía en las afueras de la ciudad, y para llegar al centro tenía que conducir por una ruta relativamente desolada durante unos 30 minutos. Había algunas casas dispersas, pero por largos tramos, era solo campo, árboles y silencio. Durante una semana entera, todas las mañanas, vi a una mujer en el mismo punto del camino. Estaba de pie, justo al borde de la ruta, vestida con un abrigo gris largo y un bolso colgado del hombro. Siempre miraba hacia el suelo, como esperando algo o a alguien. La primera vez que la vi, pensé que se trataba de alguien esperando un colectivo o un aventón. Pero al verla cada día, exactamente en el mismo lugar, empecé a inquietarme. Era extraño. Nunca levantaba la cabeza, nunca hacía gestos. Solo estaba ahí, inmóvil. Una mañana, me armé de valor y decidí detener el auto unos metros más adelante. Bajé la ventanilla y, con algo de duda, le pregunté si necesitaba ayuda.
Ella levantó la vista por primera vez. Su rostro era inexpresivo, pálido, con ojeras marcadas y una mirada vacía, como si mirara a través mío. Me dijo con voz muy baja: él nunca volvió por mí. Antes de que pudiera decir algo más, bajó la mirada y se alejó lentamente hacia los árboles. Volví a mi auto confundido, sin saber qué pensar. Esa noche, le conté a mi novia lo ocurrido. Ella, intrigada, me animó a preguntar por la zona o buscar alguna historia local. Días después, en una tienda del camino, le pregunté al dueño si conocía a una mujer con esas características. Su expresión cambió al instante. Me preguntó dónde la había visto. Al contarle, me dijo que, años atrás, una joven con abrigo gris había muerto atropellada en ese tramo mientras esperaba a su pareja, quien supuestamente iba a buscarla. Él nunca llegó. Desde entonces, varios conductores decían haberla visto, siempre esperando. Desde ese día, no volví a verla. Y aunque tomé otro camino por un tiempo, nunca pude olvidar su rostro. ¿Era un fantasma? ¿Una proyección de su tristeza? No lo sé, pero cada vez que paso por ese tramo, miro al costado, por si acaso. Esto ocurrió en 2022. Mis amigos y yo, 6 en total, decidimos alquilar una cabaña en Carolina del Sur para alejarnos de todo, sin escuela, sin estrés, sin teléfonos. Era uno de esos viajes tranquilos donde se bebe demasiado, se pone música fuerte y se hacen recuerdos para reír después. Éramos 4 chicos, yo, Carlos, Cristian, Damián, y 2 chicas, Carmen y Sara, la Yankee, como le decíamos nosotros. Todos éramos amigos desde primer año. La cabaña era muy barata para su tamaño, 2 pisos, un gran porche alrededor, 2 baños, y estaba en una propiedad privada cerca de un lago, totalmente aislada, sin pueblo cerca y rodeada de bosque. El dueño tenía un acento muy marcado y cuando hablaron con él por teléfono les advirtió: no se metan demasiado profundo en el bosque, hay cosas viejas ahí, pozos abandonados, cercas rotas, serpientes, y pueden perderse. Los amigos se rieron, pensando que solo quería darle un toque de misterio sureño al lugar. Al llegar, se dieron cuenta que la cabaña era vieja y sucia, no como en las fotos. Las ventanas estaban polvorientas, y algunas contraventanas estaban a punto de caerse. Afuera había un olor leve a basura vieja y madera húmeda. La primera noche fue divertida, hicieron una parrillada afuera, escucharon música y jugaron cartas. Pero al caer la noche, notaron lo oscuro que estaba el bosque. No era solo de noche, sino una oscuridad absoluta. Las luces del porche apenas iluminaban unos metros y los árboles estaban tan juntos que parecía que te apretaban desde todos lados. No había ni bichos ni viento, solo un silencio pesado. Se fueron a dormir cerca de las 2 de la mañana. Yo tenía una habitación en el primer piso, al lado de la cocina, con una ventana que daba al bosque. A eso de las 4:15 de la mañana me desperté de repente, sin razón aparente. Escuché un golpecito, golpecito, golpecito. Al principio pensé que era la calefacción, pero luego volvió, constante, rítmico y suave, parecía un dedo tocando la ventana. Miré y vi a un hombre parado ahí, pegado al vidrio. Su rostro casi tocaba el cristal. Piel pálida, pelo alborotado, sin camisa. Solo me miraba. Su boca estaba ligeramente abierta como si respirara por ella. Sus ojos estaban bien abiertos, sin parpadear ni moverse. Tocaba la ventana suavemente, como si quisiera provocarme. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. El golpecito se aceleró un poco. Llamé a Carlos, que dormía en el sofá afuera de mi cuarto. Lo llamé bajito, luego más fuerte. Él despertó confundido, preguntó qué quería y señalé al hombre. Él vio al tipo y se levantó de golpe, tirando la mesa de café. Eso pareció asustar al hombre, porque cuando Carlos encendió la luz y salió, el hombre ya no estaba. Nos levantamos todos. Las chicas estaban aterrorizadas. Cristian trató de decir que era un local borracho jugando bromas. Damián dijo que tal vez era un cazador perdido. Pero yo sabía que no estaba perdido. Nos estaba mirando. Bloqueamos las puertas,
Pusimos el sofá frente a la ventana grande de la sala y nos turnamos para vigilar un rato. Esa noche no pasó nada más. A la mañana siguiente, salimos y encontramos huellas humanas frescas rodeando toda la cabaña. Se detenían frente a cada ventana, incluyendo una pequeña ventana sobre la ducha del piso de arriba. Parecía que alguien trataba de espiarnos. Eso debería haber sido suficiente para irnos, pero no lo hicimos. La segunda noche empezó igual, bebidas, música y fogata, pero la atmósfera era diferente. Todos miraban al bosque con desconfianza. Carmen no bebió, y Cristian llevaba su cuchillo de caza. Cuando entramos, cerramos bien las ventanas y revisamos las puertas. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Carlos fue a la cocina por agua. Se detuvo en el pasillo y me llamó. Cuando llegué, vimos a ese hombre de nuevo, pero esta vez estaba dentro de la cabaña, desnudo, de espaldas a nosotros, con profundas heridas que parecían rasguños frescos. Estaba frente al refrigerador, mirando fijo, como sin entender qué era. Se movía lentamente, balanceándose en sus pies. Carlos no dijo nada, solo retrocedió. Nos reunimos en silencio en la entrada del pasillo. Yo tenía un cuchillo de bolsillo, Sara un hierro para la fogata, y Cristian una pata de silla que había roto antes. Prendimos la luz, pero el hombre ya no estaba. La puerta trasera estaba abierta de par en par. No había señales de que la hubieran forzado, simplemente estaba abierta. Nos fuimos 20 minutos después, sin discutir. Empacamos lo básico y manejamos hasta tener señal para llamar al sheriff. Cuando llegamos a un restaurante de carretera, nos atendió un ayudante del sheriff. No se sorprendió cuando le contamos todo. Solo preguntó si alguien estaba herido y dijo: hemos tenido problemas con gente que se mete a vivir en esos bosques. No siempre están bien mentalmente. Intentamos explicar que no era solo un vagabundo, que nos observaba y que había entrado 2 noches seguidas, y que parecía tener llave o la forma de entrar. El ayudante asintió, como si ya lo hubiera escuchado antes. Cuando mencionamos al dueño de la cabaña, su expresión casi nos dijo que lo conocía. Pocos días después, el anuncio de la cabaña desapareció de todos los sitios de alquiler. Nunca supimos qué pasó, ni recibimos llamadas. Tampoco nos devolvieron el depósito. Pero esa cara, la forma en que me miraba a través de la ventana, todavía la veo a veces cuando despierto por la noche. No hablamos mucho de ese viaje, y que yo sepa, ninguno de nosotros ha vuelto a Carolina del Sur.